7:48 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad, el trabajo, la producción, la productividad en nuestro país. Un mes que ha sido nefasto por no solo una paralización, sino las acciones vandálicas, actos terroristas, como se pudo apreciar en el norte de la provincia de Pichincha y la provincia de Imbabura. Está con nosotros el señor ministro del Interior, John Reinberg, a quien le hemos invitado y le pedimos cómo finalmente ha ido este operativo. ¿Va a terminar en esto? ¿Van a estar de manera permanente? ¿Cómo normalizar? Porque todavía se conoce, si bien algo se han retirado las comunidades, especialmente en la zona de Otavalo, Cotacachi, todavía hay algunas acciones aisladas que pretenden empañar lo que el país exige: el respeto a la Constitución, el respeto al libre tránsito, movilidad, al trabajo, a la producción, la productividad. Ministro, buen día. Bien, buenos días. Bueno, para que desde el día de ayer comenzamos ya el despeje de vías. Comenzamos a trabajar con las fuerzas en la provincia de Imbabura y en la provincia de Pichincha. Habíamos llegado a 31 cortes de vías en la provincia, solamente en la provincia de Imbabura. Hoy amanecimos con 7 cortes de vías. De lo cual amanecimos porque la fuerza sigue trabajando, ¿no? Nos ha llevado tiempo, maquinaria, poder hacer el despeje de todas estas vías. Yo creo que hoy, el día de hoy ya vamos a culminar el despeje de vías en Pichincha y en Imbabura. En Pichincha llegamos a tener cerca de 15, 16 tramos de vías que fueron cortados. Hoy nos quedan 3 y vamos a seguir trabajando en el despeje de las vías. ¿Cuáles son esas 3 vías? Principalmente en Pichincha, en el sector de Cayambe. Hemos habilitado el día de ayer la E28. Justamente pues al terminar el trabajo que veníamos haciendo en Imbabura, hice un recorrido Ibarra, Otavalo, González Suárez, Quito a través de la E28, y ya se lo hizo de forma fluida. No hubo ya ningún problema, fueron retirados todos los cortes, permanecimos cerca de 3 horas aproximadamente en el redondel de González Suárez, donde vimos la confianza de los ecuatorianos cuando anunciamos que íbamos a despejar las vías, y teníamos gran afluencia vehicular que venía desde Quito hacia Imbabura, hacia Ibarra, Otavalo, y también tuvimos una gran afluencia vehicular que estaba saliendo de la provincia hacia el lado de Pichincha, por el cual ya hubo una circulación normal, de forma rápida, que estaban circulando. Y bueno, en esto vamos a seguir trabajando para las vías que le mencioné, poderlas ya despejar el día de hoy. Señor ministro, este despeje de vías ha sido ya sin acciones vandálicas como se observó en esas zonas. Hay un retiro voluntario, hay una permisividad para ir despejando. Sí, bueno, en un sector tuvimos manifestantes, pero no hicimos uso de fuerza, no se empleó el uso de fuerza. Bajamos, hubo una conversación por parte de los miembros de Policía Nacional con la comunidad que estaba ahí, con los manifestantes que estaban, y pudimos aperturar la vía. Hemos dejado puestos de control junto con las fuerzas para que no tengamos problemas durante la noche de ayer, el día de hoy y por los siguientes días. No se trata que ya con esto las fuerzas del orden se van a retirar, no, van a seguir en territorio. Policía Nacional va a seguir en territorio trabajando en que esta apertura de vías no se pueda ver afectada por ningún motivo. ¿Qué zonas todavía están con estas acciones aisladas? ¿Hemos escuchado Cotacachi? Bueno, no, Cotacachi, el día de hoy estamos entrando a hacer la limpieza de vías. Comenzamos a trabajar con las vías principales que conducen desde la provincia de Pichincha hacia la provincia de Imbabura, porque había que ingresar muchos insumos importantes, que la 35, la E28, no, necesitábamos que llegue gas de forma inmediata, porque era uno de los principales desabastecimientos que existía, sobre todo en el sector de Otavalo. Ayer se movilizaron alrededor de 1000 tanques de gas hacia la provincia y hacia Otavalo. En la mañana de hoy día se están movilizando 2000 tanques más, y durante el día se prevé 1000 tanques más para ya poder con esto salir del problema del desabastecimiento del gas. También ayer comenzaron a circular ya vehículos de cargas con flores y con diferentes artículos más que no podían movilizarse. Así que ya se ha regularizado
¿Qué sector me decía usted? Justamente el sector de González Suárez, es donde tuvimos un poco de inconvenientes, pero se los pudo solventar inmediatamente. Señor ministro, ¿va a haber protección para de despeje y protección en el libre tránsito por esas vías? Sino también para que haya un retorno a la normalidad, comercio, industria, pequeños empresarios? Bueno, sí, primero el despeje de vías va a seguir la fuerza pública en puntos estratégicos que hemos determinado para que estén las 24 horas del día y, por si acaso, precautelar de que no vuelva a haber algún tipo de cierre. Por disposición del señor presidente, he cumplido agenda en la provincia de Imbabura. He salido a caminar por las diferentes ciudades como Otavalo, por ejemplo, donde ha ido creciendo el comercio porque la fuerza pública ha estado presente en varios sectores de la provincia y también de Otavalo, el cual hasta el día de ayer ya se pudo ver que el 70% de los locales, farmacias, restaurantes, tiendas, etcétera, ya habían aperturado y estaban trabajando. Y había gente también en las calles caminando, familias que estaban en las calles caminando. Yo pienso, porque terminando con usted voy a regresar a la provincia, yo pienso que ya voy a encontrar una provincia totalmente abierta, me refiero en locales, en atención, en servicios, porque pues ya la confianza de la gente de poder aperturar sin que tenga el temor de que puedan ser, o lo que sucedió anteriormente, que los obligaban a cerrar con amenazas. Señor ministro, un hecho importante constituye la interacción con las autoridades locales, que están obligadas en Ibarra, en Antonio Ante, en Otavalo, de poner su contribución para normalizar esto. ¿Ha habido interacción con las autoridades locales? Antes del diálogo que llegamos que es conocido con algunas comunidades, se conversó en una ocasión con la alcaldesa, pero realmente eso no trajo beneficios al cantón. Del prefecto le podría decir que hasta la fecha no lo conozco, así que yo creo que deberían comenzar a desarrollar el papel para el cual fueron elegidos, y es precautelar y cuidar la ciudad y la provincia a las cuales ellos por el momento representan. El trabajo que se ha realizado en la provincia, el trabajo que se ha realizado en los diferentes cantones, es un trabajo que ha realizado el gobierno, y el señor presidente ha confiado el liderazgo en la provincia a la señora vicepresidenta de la República, quien estuvo de forma permanente en la provincia trabajando con nosotros, dándonos las directrices en lo que teníamos que hacer, en dónde debíamos trabajar y cómo debíamos ayudar para sacar a la provincia adelante. En el caso de la alcaldesa de Otavalo, ¿por qué no colaboró? ¿Por qué no rindió sus frutos en los contratos? ¿Qué pasó? La línea partidista de ella es la línea que estaba a favor de las paralizaciones, es la línea que está a favor de los hechos violentos, es la línea que mencionaron públicamente que querían apoyar para que esto se mantenga en el país, el caos, la violencia. Es esa línea partidista que todos los ecuatorianos conocen y que son los responsables del caos que querían generar ellos durante estas paralizaciones. Recordemos, y lo he dicho en ocasiones anteriores, esto no es un tema del diésel. Ellos tienen engañado a la gente. Esto es un tema netamente político. Como no pudieron llegar vía elección popular porque fueron pisoteados en las urnas, por decirlo menos, esto es lo que ellos buscaban: generar desestabilización, caos, violencia en el país. ¿Para qué? Para que no se pueda trabajar en la consulta popular, para que la gente, que lo han dicho públicamente, hacer campañas, aunque ellos no pueden, porque ni siquiera tuvieron la capacidad de inscribirse en el CNE para poderlo hacer, no, llevar una campaña negativa a la consulta popular. Usted vio que algunos dirigentes indígenas, algunos 2 o 3, salieron a decir que ahora se enfocan en la campaña de la consulta, y antes de eso dijeron que estaban en contra de la consulta y que por eso era parte de sus paralizaciones. Entonces, ¿qué hay de malo en que queramos consultar a los 18 millones de ecuatorianos sobre preguntas fundamentales para ellos, donde tienen la capacidad de decir sí o no?
Y eso ellos estaban en contra. ¿Por qué están en contra, Miguel? Porque saben la respuesta contundente que van a dar los ecuatorianos. Y entre esas, la más importante, aparte de reducir los asambleístas, etcétera, la constituyente. Modificar esa constitución que tanto daño le ha hecho al país, que le sigue haciendo daño al país. Miguel, qué difícil es coger un criminal y dejarlo preso, gracias a las leyes que ellos, los correístas, hicieron en su momento para protegerse, por supuesto. Hoy eso nos pasa factura. Estos cambios son necesarios en el país. Todo el Ecuador reconoce que hay que modificar esta constitución, porque la constitución tiene que estar hecha para garantizar los derechos de los ecuatorianos de bien, no de los delincuentes, no de los asaltantes, no de los corruptos, que son los que participaron en esto. Entonces, esto es fundamental y por eso ellos estaban en contra. Bueno, en el caso de la consulta popular, están en su derecho, si es que ellos hacen campaña por no. Por cierto, dentro del calendario electoral, entre el 1 y 13 de noviembre, dice campaña electoral, el calendario electoral. Están en su derecho, pero no ponerse la máscara y decir reivindicaciones sociales, no a la eliminación del subsidio al diésel, en lugar de decir lo que ahora están diciendo, con el derecho que asiste, que vayan a la campaña, pero quitarse eso. No engañar a los indígenas que salieron a manifestarse. Eso está mal. Engañarlos creyendo que es una protesta social cuando es una protesta política de ellos, que lo han dicho públicamente. Entonces, esa es la gran diferencia. Tornar a una provincia, porque Miguel, no pudieron con el país, no pudieron hacer su famosa toma de Quito, no se lo permitimos. Trabajamos de forma articulada para que Quito tenga paz y no lo que pretendían hacer de venir a incendiar la capital, a lo que ellos han estado acostumbrados. Y cuando hablo de ellos, los mismos dirigentes que salían hasta ayer, ¿no?, queriendo ocasionar y con la amenaza de la toma. Y se logró la protección de Quito. Y se logró que Quito tenga paz. Y una decisión fundamental, histórica, fue la del presidente Daniel Noboa en el momento de trasladar la sede de gobierno hacia la Tacunga para proteger la capital de los ecuatorianos. Esa es la forma de trabajar, esa es la forma y la visión del presidente en proteger a los ecuatorianos y en proteger la capital. Vamos a hablar de Quito, porque a veces puede pasar sin el entendimiento cabal, porque quienes hemos seguido el periodismo durante tantos años, en el año 90 se llegó. Fue una marcha pacífica, el primer levantamiento, pero luego vinieron hechos deplorables, condenables. Octubre de 2019 y junio de 2022, en donde realmente se pretendió incendiar Quito. Hubo atentados en esta capital. ¿Qué se hizo para proteger a Quito y lograr que Quito siga trabajando normalmente? Solo le añado algo que usted acaba de decir, y que coincidentemente llegaron a quemar la fiscalía. Justamente 2 pisos donde había información de investigaciones. Las coincidencias de la vida, ¿no? Las coincidencias de la vida. ¿Qué se hizo ahí frente? Primero, la decisión del presidente de trasladarse hacia la Tacunga, fundamental. Comenzamos a trabajar en el bloque de seguridad sobre las medidas que íbamos a hacer para proteger a la ciudad de Quito, y fue lo que hicimos. Articulamos inteligencia, que estuvo en varios sectores para saber qué era lo que pretendían hacer en la ciudad. Cercamos como fuerza pública el sector del Arbolito. Usted sabe que ese sector pues es un sector para ellos, donde se reúnen. Claro, emblemático. El emblemático, cercamos, por más de que nos mandaron. Protección Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, que en su momento abrió las puertas y cierta cantidad de manifestantes entraron ahí buscando protección. Una vez más, las universidades que participan, también hubo personal. Entonces, lo que hicimos básicamente fue trabajar en que estos actos o marchas que se transformen en marchas violentas, no permitir que continúen, no permitir que se junten entre ellas. Cerramos los ingresos a la ciudad de Quito, debe haber usted recordado que lo anunciamos, justamente para que aquellos que pretendían venir de otras ciudades o de otras provincias para entrar a Quito para hacer actos violentos, no permitirlos. Eso fue lo que hicimos, eso fue lo que ayudó a que Quito ese día tenga un día tranquilo. Tuvimos, sí, un pequeño encuentro con los manifestantes violentos en las 6 de diciembre patria, si no me falla la memoria, ¿no? Pero eso fue
la fuerza pública actuó de forma inmediata y pudimos llevar la paz que queríamos para la ciudad. Bueno, ha habido focos, por ejemplo, en el norte, a la salida de Quito, San Miguel del Común, el sector de Calderón, en donde han intentado bloquear la vía. Mire, lo digo, en algunas ocasiones salieron en marchas pacíficas. Cuando son marchas pacíficas, lo que nosotros hemos hecho como fuerza pública es acompañarlos. Mientras es pacífico, no tenemos por qué nosotros intervenir. Pero muchas de ellas han terminado en actos violentos y es cuando la fuerza pública actúa. La que pasó ahora último en San Miguel del Común, que se pudo ver, salieron con bombas explosivas, bombas molotov, lanzándole a la fuerza pública, tratando de incendiar bienes. Tuvimos que actuar. Y de hecho se detuvo a la persona que había causado esto. Hay un video cuando se lo está deteniendo y que, bueno, no habría que tampoco extrañarnos. Pocas horas después decidieron dejarlo en libertad con todas las pruebas y evidencias del caso. Antes de hablar con el señor ministro del Interior, John Reinberg, tema de los planteamientos que ha hecho la dirigencia nacional de la CONAIE, el caso de Imbabura, usted decía que no le conoce al prefecto, el prefecto Richard Calderón, exalcalde de Antonio Ante, de Atuntaqui. Bueno, usted podría encontrar información, un sumiso seguidor de la Revolución Ciudadana. Y qué pena que no haya aparecido, porque hemos entrevistado a autoridades de Ibarra, el alcalde de Ibarra, hemos hablado, los dirigentes de los sectores productivos. El prefecto realmente pasó inadvertido en un hecho tan importante en Imbabura. Permitir que se desarrollen actos violentos y destrucciones de propiedades públicas y privadas. Porque eso fue lo que sucedió lamentablemente. Y las autoridades, más bien a favor de las manifestaciones, nunca hicieron nada al respecto, ¿no? Estaban de acuerdo con lo que sucedía. ¿Cómo un representante de un cantón, como un representante de una provincia puede estar de acuerdo con esto? Sí, su línea partidista, pero hay gente que depositó la confianza al haberlos elegido, pero no para permitir este tipo de actos. Eso es lo que está mal. Y no haber hecho absolutamente nada al respecto. Asumo nuevamente, pues, la línea de ellos era de que esto continúe. La línea de ellos, que nunca lo pudieron lograr, es que esto se haga a nivel nacional. ¿Por qué? Porque querían un golpe político. Eso es lo que estaban atrás. Eso es lo que su línea de partidista estaba atrás. Entonces, eso los propios ciudadanos de la provincia y del cantón tendrán que evaluar lo sucedido, evaluar a las autoridades locales, y ellos deberán tomar medidas respecto a eso, porque realmente, le puedo decir, en todo el tiempo que estuve en la provincia, ver los daños que causaron a la ciudad, por ejemplo, de Otavalo. No, en verdad da mucha pena cómo quitaron los adoquines de todas las vías para con eso poder atacar a la fuerza pública, los daños, carros quemados, el ataque que sufrió el cuartel de Otavalo, ¿no? Varias casas que fueron afectadas, las amenazas a los diferentes sectores productivos para que no trabajen y más bien obliguen a la gente a que se plegue al paro para que se vea más cantidad de gente en las manifestaciones. Y esto es producto de lo que ellos han hecho, y esto es producto del engaño que sufrieron, ¿no? Un importante sector indígena. Bueno, la alcaldesa de Otavalo tendrá que emprender, a ver de dónde saca recursos para rehacer la linda ciudad de Otavalo. Ahora, ayer el presidente de la CONAIE planteó 4 puntos, ya sin ninguna legitimidad. Por ejemplo, hechos inadmisibles. El primero dice: tienen que desmilitarizar todos los territorios indígenas. ¿Quieren crear quizás un estado dentro de otro estado? No sé qué puede pasar por esa cabeza realmente, Miguel. Yo creo que a las personas, mientras les pongan un micrófono y un iPhone a grabarle, pueden decir cualquier cosa. Nosotros hemos sido sumamente claros: la fuerza pública está para mantener el orden y la paz, trabajar por la seguridad. Eso va a continuar. Pero esa es una obligación. Él tiene que entender que somos un solo país. Ecuador es un solo país y somos 18 millones de ecuatorianos. Y por los 18 millones de ecuatorianos tenemos que trabajar. Y eso él ni nadie nos va a detener. Así que esas declaraciones o lo que él puede haber pedido realmente
Como le digo, mientras le den un micrófono y un iPhone que lo grabe, cualquier cosa puede decirse. Señor ministro, quizás no entienden que la propia Constitución que invocan para el derecho a la resistencia, artículo 98, usan la Constitución. El artículo 1 habla de que el Ecuador es un estado unitario, uno, no 2 o 3 estados, por un lado. Por otro, señor ministro, ¿qué va a pasar con los presos de las manifestaciones violentas? Si bien esto depende de la justicia, había un planteamiento, como siempre ha ocurrido, que se libere, sin perjuicio de analizar lo que hicieron, lo que causaron. Ayer me lo preguntaron, la respuesta que lo dije y lo repito, eso está en manos de la justicia, eso está en manos hoy de un juez. Creo que estaban no sé si ayer o antes de ayer estaban en audiencia, el resultado de la audiencia realmente lo desconozco, pero está en manos de la justicia. Mal podríamos nosotros decir, libérenlos, cuando ya no depende del Ejecutivo, sino depende del sistema de justicia ecuatoriano. Ministro, además, ¿quién responde por los daños que irrogaron, destrozos, afectación a los ciudadanos, a sus derechos al trabajo, a la libre movilidad, que están consagrados en la Constitución? Bueno, aparte de quienes fueron responsables, en su momento se anunció la apertura de investigaciones a todas las personas que participaron en hechos violentos. El presidente de la República anunció el día de ayer que vamos a llegar con ayuda que suma más de 50 millones de dólares a la provincia para todos aquellos que han sido afectados, a los que les quemaron sus vehículos, que con tanto esfuerzo deben haberlo comprado, a los dueños de despensas, tiendas, farmacias, restaurantes, que los obligaron a cerrar, que no pudieron trabajar, transportistas que tampoco, a todas las víctimas de esta paralización. A ellos va la ayuda, lo anunció. ¿Cómo se va a canalizar? Todos los ministerios están articulados, ya se venía trabajando en eso, los ministerios van a acudir a la provincia y por supuesto también el llamado que se hizo para que ahora que estamos cerca de un feriado, los ecuatorianos, que nos caracteriza el nivel de ayuda, soporte, apoyo a la gente, podamos irnos a la provincia de Imbabura para ayudar en el turismo, al sector hotelero, al sector de los restaurantes, etcétera, para aliviar lo que sucedió en estos días de paralización. El gobierno habla de atención a quienes han sufrido el impacto, los destrozos de esto. Desde el sector indígena, desde la CONAIE, dicen piden atender y reparar a las familias de las víctimas y a los heridos de ellos. Bueno, los heridos fueron trasladados todos a los que permitieron que se pueda llegar, fueron trasladados todos a clínicas de salud. Hospitales, todos están trasladados, todos están a los que nos permitieron, hay a los que no. Y eso debo decirlo, hay a los que no. Es más, ¿hubo casos? Yo participé de este proceso, en el cual teníamos la lista de las personas, teníamos los números de teléfonos para contactarlos, y recuerdo que cerca de probablemente 4 o 5 de ellos no se lo pudo hacer, porque no nos permitieron llegar a ellos, porque no hubo la comunicación y no se dio. El resto se trabajó para movilizarlos a los diferentes hospitales para que puedan ser atendidos. Otro de los planteamientos que han dicho, no judicializar a los dirigentes indígenas. Si tienen responsabilidad en un sistema legal, democrático, constitucional, hay que responder por lo que hace, o se deja de hacer. Las investigaciones están abiertas, las investigaciones están en marcha, los procesos en fiscalía están, eso tiene que avanzar, lo dijimos desde el principio, todos aquellos que causaron daños materiales, ataque a la propiedad privada, ataque a la propiedad pública, amenazas a los que pincharon los vehículos, a quienes lideraron y dieron la orden de que esto suceda. ¿Están identificados? A los que financiaron actos violentos también, a quienes incitaban a la violencia, todos ellos tienen que ser procesados. Y sobre un gran número existen las investigaciones abiertas y muchos de ellos lo conocen, pues han sido llamados inclusive ya a rendir testimonio. Hay pruebas de eso. Ya algunos lo han dicho públicamente, que valientemente van a ir a dar el testimonio. Valiente o no valiente, tienen que presentarse a dar el testimonio y tienen que seguir esta investigación. Incluido el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, que amenazó con la toma de Quito. Hay investigaciones. Creo que fue uno de los primeros que dijo que había recibido el llamado por parte de la Fiscalía a rendir versión. Si no me equivoco, pero fue uno de los que anunció.
él mismo lo dijo, y que se presentó o no se presentó, eso es algo que no le podría decir, pues no tengo la información, pero está dentro de esto. ¿Se ha evaluado el daño que produjo un mes de paralización? Bueno, hace una semana atrás, si no me equivoco, la señora vicepresidenta había anunciado que había ocasionado pérdidas a la provincia que superaban los 42 millones de dólares, si no me falla la memoria. Habría que ver al término a qué número ascendería esta pérdida. Ahora, ¿cómo están? Usted decía, va a viajar de nuevo a Imbabura. ¿Va a haber una atención permanente hasta que haya una total normalidad? Por supuesto. Los diferentes ministerios tenemos la disposición del señor presidente de la República de atender a la provincia, y atender a la provincia significa ir a la provincia, llegar, atender, ayudar, trabajar dentro de la provincia de Imbabura. Así que todos los ministerios, todos vamos a llegar ya a trabajar en Imbabura, porque hoy Imbabura nos necesita y ahí vamos a estar. ¿No resulta una irresponsabilidad en las marchas, más allá de la legitimidad, si hay un reclamo ordenado, pacífico, el anteponer en marchas violentas a mujeres y sus hijos? Bueno, eso conocemos, se dio en algunas manifestaciones. El día de ayer, cuando nos llegamos a aperturar uno de los cierres cercanos a González Suárez, nos encontramos justamente con lo que usted está comentando, y esa es una forma que ellos hacen esto, exponiendo a mujeres y niños para que la fuerza pública no pueda actuar en la apertura de la vía. Pero lo hicimos por medio del diálogo. A través del diálogo se logró que puedan retirarse de la vía, que continúen, si desean, manifestándose sobre las veredas, y pudimos hacer la apertura de la vía. Esto también lo hicieron durante el proceso de manifestaciones anteriores, ¿no? Y ellos buscan, nosotros vemos en la información, saquen mujeres y niños justamente para que la fuerza pública no pueda actuar. Finalmente, su mensaje, el presidente ayer fue claro respecto del despeje de la vía, luego vino el anuncio del presidente de la CONAIE. ¿Cuál es su mensaje para quienes todavía tienen algún foco de acción de paralización? El mensaje a todos los ecuatorianos: un gobierno que no descansa, un gobierno que trabaja por la tranquilidad y la seguridad del país. Pueden salir tranquilamente hacia la provincia de Imbabura, pueden salir de la provincia de Imbabura hacia la provincia de Pichincha. El tráfico está totalmente abierto. Vamos a trabajar como fuerza pública en que esto se mantenga. ¿Van a permanecer allí? Vamos a permanecer allí, obviamente, y vamos a seguir en nuestra línea de trabajo. Vamos a seguir, en el caso del ministerio, pues trabajando por la seguridad de los ecuatorianos. Tenemos claras disposiciones del señor presidente de la República en lo que tenemos que hacer, en cómo debemos hacerlo, y bueno, estamos aquí para trabajar y cumplir a los ecuatorianos. Este es un gobierno que cumple, y lo estamos demostrando todos los días bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa. Bien, al señor ministro del Interior, John Reinberg, gracias por atender la invitación de la revista de Opinión Democracia. Ministro, que todo vuelva a la paz. Muchas gracias, Miguel, un buen día. Muy amable. 8:16, vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo con el experto petrolero Miguel Robalino para hablar sobre la producción petrolera en el Ecuador. Supermaxi te invita a la Gran Cava este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales. Gastronomía